Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Así que, así de pie, abra su Biblia en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos capítulos 10, versículo 6, vamos a estar leyendo hasta el versículo 39. Y la palabra de Dios dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste grande combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puede sentarse. El mensaje o el tema central de toda esta serie, lo estuvimos anunciando, es la apostasía, que sería de una manera el rechazar a Cristo. Y cuando uno como siervo del Señor, que Dios le permite estar al frente de una congregación, uno le pide a Dios de una manera que le ayude a poder guiar a cada uno de aquellos que se acercan a la iglesia por el camino de la verdad, y que puedan permanecer fieles al Señor en el camino del Evangelio hasta que sea que Cristo venga o que el Señor nos llama. Pero también podemos mirar que a veces no todos responden a la palabra, a la instrucción, de la manera que debería de ser. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es una introducción al tema. Y para esta introducción quiero usar unos pasajes de la carta a los Gálatas, donde es una carta donde Pablo les había enseñado la verdad a los Gálatas, y ellos habían recibido el Evangelio por medio de la fe. Pero se habían llegado algunos maestros o algunos judaizantes
que los estaban haciendo volverse a las obras o a las obras de la carne. Y en los pasajes, solo voy a leer los pasajes de una manera, de forma de introducción al tema. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Un saludo, dice: gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo les está recordando que Dios es el que los ha librado. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y les hace esta pregunta: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hablando por la carne, se está refiriendo a las obras de la ley. Vaya al capítulo 4, versículo 8. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, dice, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, oiga lo que dice, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y cuando Pablo escuchó de todo eso y vio esto, dijo estas palabras: me temo, dice, de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Dando a entender que el temor de Pablo hacia la iglesia de Galacia como que había sido, dice, me da cuidado, dice, de todo, después de todo aquello, el trabajo que hicimos, que el Espíritu Dios hizo, porque él dice: yo no vine con ustedes con palabra de hombre, sino con la palabra de Dios. Y por eso digo yo, a veces cuando vemos en cada uno de ustedes, no en cada uno, déjame decirle, de una manera u otra nosotros los miramos sus vidas, miramos sus conductas, miramos sus frutos, y a través de su conducta, de sus palabras, de sus frutos, nosotros podemos de una manera, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir, o a través de la luz de la palabra, que hay algo que no está bien en sus vidas. Y eso nos da cuidado, porque no queremos que el trabajo en el Señor, esto es Dios hablando a nosotros, que el trabajo de Dios que está haciendo a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, hablándonos a cada uno de nosotros, sea en vano. Y por eso, de una manera, déjeme decirle, estudiando el otro mensaje que estábamos predicando, llegamos a este pasaje, a Hebreos, donde vamos a estar estudiando lo que es la apostasía. Este capítulo de Hebreos, capítulo 10, el pastor MacArthur le titula, o se le podría titularse, la tragedia de pasar la página. ¿Y qué quiere decir con esto? De que podemos
estar en algo, pero no estar. Y no habernos dado cuenta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con quienes han oído el Evangelio, se han encontrado cara a cara con las afirmaciones de Cristo, se han asociado con su iglesia, pero se han ido de la iglesia. Y quiero que lo tome en este contexto. Cuando estamos hablando de irse de la iglesia, no tome el contexto a nivel congregacional, tómelo en un contexto de la iglesia de Dios, de la iglesia en general. Y fíjese, al que más se le da, más se le demanda. Y si todos aquellos que han oído el Evangelio, se han encontrado cara a cara con las afirmaciones de Cristo y se han asociado con la iglesia, pero se han ido, han tenido la oportunidad. Eran personas, aquellos que se han ido, cuyos corazones se sintió tocado por el Evangelio de Cristo, personas que hicieron un compromiso superficial de la fe en Cristo y que se identificaron visiblemente con la iglesia verdadera. Y aquí es donde nos vamos a ir enfocando. Por eso le digo en esta mañana, el estar en la iglesia no es una garantía de su salvación. Usted puede estar en la iglesia, puede venir a la iglesia, en todo eso. Pero cuando la verdadera relación con el Señor es lo que cuenta, cómo está nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Porque hablando de estas personas que se identifican visiblemente con la iglesia verdadera, están en la iglesia, vienen a la iglesia constantemente, hicieron una declaración de fe, pero su entusiasmo se va enfriando y el costo de ser cristiano se hace tan alto que muchas veces se acaba el entusiasmo. Le digo, cuando alguien le diga que el Evangelio es fácil, déjeme decirle que no es tan fácil de decir. Tenemos que comprometernos a servir al Señor. Entonces, estas personas, por decirlo así, que pasan la página, o estos que vamos a hablar acá en el Evangelio, estaban cerrando el capítulo del Evangelio y estaban en peligro de convertirse en un apóstata. Más adelante vamos a ver claramente lo que es un apóstata. Entonces, Hebreos tiene varias advertencias en este capítulo, pero puedo decirle que esta es la más seria de Hebreos, y no tal vez solamente de Hebreos, sino también de la palabra de Dios, hablándonos de la apostasía. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito más en la enseñanza. Cuando un incrédulo escucha el Evangelio de Jesucristo, solo hay dos respuestas posibles. Después de oír las verdades y afirmaciones básicas sobre Jesucristo, hay dos respuestas. Cuando decimos, como leímos allá en Gálatas, o leemos a través de la Biblia, que la salvación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que dice la Biblia, que si cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. Entonces, cuando una persona escucha el Evangelio del Señor Jesucristo y escucha que la salvación es específicamente a través de la fe en el sacrificio que Cristo hizo y de que Dios lo levantó de los muertos, él tiene que tomar hay solamente dos respuestas posibles. O cree y se salva, o no cree y se vuelve un apóstata. Porque Juan lo dice de manera, porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, el que cree, dice, será salvo. Amén. Pero el que no cree, ya es condenado.
Y hablando de la apostasía es el pecado de rechazar el Evangelio. Y déjame decirte, y esto es lo más serio, para el cual no hay perdón. Y lo vamos a ir mirando de dos formas. Y un pasaje que nos pueda definir la apostasía bien claramente, y quiero que vaya ahí, es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y una vez más le digo, tome este pasaje en un contexto de la iglesia, por decirlo así, de Dios, de Cristo en general. No lo tome el contexto a nivel congregacional. ¿Qué dice? Versículo 19. Salieron de nosotros, dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, ¿qué dice? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido, dice, de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen tenido al Evangelio, acuérdelo, tómelo en el contexto hablándose de la iglesia en general. Estamos hablando de aquellas personas que estuvieron en alguna congregación, a veces tal vez por mucho tiempo, pero en un momento de su vida, y más adelante vamos a dar una explicación de todo esto, algo sucedió y se fueron. Entonces no era de nosotros. Y le voy a leer los siguientes versículos para que tengamos una aplicación. Dice, pero vosotros tenéis la unción, ¿quién dice? Del Santo, y conocéis todas las cosas. Y escuche el versículo 21, es muy importante. No os he escrito, dice, como si ignoráis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces está diciendo el conocimiento, porque usted y yo hemos conocido la verdad. Y cuando conocemos la verdad, tenemos que permanecer en la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, cuando una persona toma esta actitud, le digo, y viene, está en la iglesia, y la persona se aparta de Dios, ¿será que Dios no tiene el suficiente poder para que Él se mantenga? Claro que sí. Pero aquí está, le digo, lo que nosotros conocemos como el libre albedrío, que tomamos la decisión de seguir o no seguir. Y cuando hablamos de la apostasía, déjenme decirles, siempre ha habido apóstatas en el camino de Dios. Y no solamente de aquí del Nuevo Testamento, sino a través de la historia de la palabra de Dios. Si gusta, vaya a Deuteronomio capítulo 13, versículo 13. Hablando de que la apostasía, siempre ha habido apóstatas del camino de Dios, que se han alejado del camino de Dios. Y dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 13 en adelante, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Aquí quiero que miremos dos cosas. Hay personas que van a ser usados para que nosotros apostatemos de la fe. Hay personas que van a parecer que son de Dios y que hacen cosas que parecen de Dios,
y van a venir y van a querer que vayamos por otro camino. Y déjeme decirle que las consecuencias para aquellas personas que hacen a alguien apostatar de la fe, déjame decirle, son bien duras de parte de Dios. Y yo quiero que mire el contexto de este pasaje para que vea lo serio, el cuidado que usted y yo, no solamente para que conozcamos a aquellas personas, amén, que pueden venir a querernos desviar de la verdad, sino también para que usted tenga cuidado de motivar a otros a moverse de la verdad. Porque muchas veces oímos que nos hablan, nos dicen que aquí está sucediendo esto y usted viene y lo quiere compartir para que otras personas estén de acuerdo con usted. Vean lo que dice la palabra de Dios, versículo 1 del capítulo 3 en Deuteronomio. Dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y dice, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, escuche, pasemos, dice, vamos, dice, en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámonos. No darás oído a las palabras del profeta ni a tal soñador de sueño. Pero el contexto dice que si se cumpliere lo que dijo el profeta y el soñador. Ponga mucha atención a todo esto, porque a través de estos tiempos estamos viendo que se ven milagros, que se oyen muchas cosas y que lo pasan en la televisión. Y aquí el contexto está diciendo, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños. ¿Por qué? Jehová, dice, vuestro Dios está probando. Te está probando. Escuche bien, esto es muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Dios permite ciertas cosas para probar, donde dice, para estarte probando, dice, para saber. Escuche, el versículo da la aclaración bien clara, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cuál es la palabra que está diciendo el soñador y el profeta? Que vayan y dice, y adoren a otros dioses y les sirvamos que no conocisteis. Pero pueda que se estén viendo señales como si fueran de parte de Dios, pero lo está llevando a adorar a otros dioses. Porque nosotros somos muy fácil de ser movidos cuando miramos señales, cuando miramos cosas y pensamos, no, sí, esto es de Dios. ¿Y sabe por qué muchas veces somos muy fáciles a ser movidos de nuestra manera de creer en la palabra de Dios? Por la ignorancia que hay del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. No tome la palabra ignorancia como algo ofensivo, sino que es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Dios dice, Dios está probándote a ver si verdaderamente, si amas a Jehová, dice, vuestro Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice, y vea lo que dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaré sus mandamientos y escucharás su voz y a él servirás y a él, ¿qué dice? Seguiréis. Oiga lo que sucede, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. De acuerdo con la palabra de Dios, aquellos que hacen o que tratan de desviar del camino de la verdad, Dios nos ha perdonado, nos ha librado, nos ha sacado del pecado,
y para que tengamos la libertad de vivir en Cristo. En el Nuevo, Jesucristo lo dijo de esta manera: cualquiera, y este es el pasaje que lo podemos aplicar, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿qué dice la palabra de Dios? Que mejor le es amarrarle una piedra, dice, de molino al cuello, ¿y qué? Lanzarlo al mar. Esas son las consecuencias para aquel que hace tropezar o desviar o llevar a alguien más a adorar a dioses ajenos, a servirle adoración a aquello que no es Dios. Y vea, y esto va más serio porque aún el contexto involucra a la familia. Y se lo voy a leer. Dice, versículo 6: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo: ven en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron, dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no, dice, consentirás con él, ni le prestarás oído. Escuche bien, no tiene que escuchar a estas palabras, dice: ni tu ojo le complacerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que, oiga lo que dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Aunque nosotros, acuérdense, esta era la ley que se le daba al pueblo de Israel. Ahora nosotros vamos a dejarlo, como dice ahí en el pasaje que estábamos dejándolo a Dios. Pero le estoy refiriendo a este pasaje para que vea la seriedad que hay en uno ser el instrumento para que los que han sido salvos, los que han tenido el conocimiento de la verdad, vayan y de una manera se vuelvan apóstatas y se alejen de Cristo. El Nuevo Testamento habla de todo esto también, para que no, siempre me gusta remarcar las dos cosas para que no vayan a pensar, no, esto es allá del Nuevo Testamento. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Acuérdese, esta es una introducción al tema que vamos a estar mirando en los siguientes domingos. Capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice. Y aún, oiga esto es el apóstata. Dice: y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y esto es lo lamentable. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice: como allá hubo falsos profetas, entre vosotros también habrá falsos maestros, que los van a querer desviar y encubierta. Fíjense, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, hablando de las doctrinas erróneas. No va a venir algo así declarado. Siempre esto dice, si usted lee el contexto de la carta a Pedro, se visten como ovejas. Dentro de sí, dice, son lobos rapaces que quieren destruir
el rebaño. Por eso eso es lo importante de tener el conocimiento de la verdad. Miren, ustedes han oído la historia de Saúl. Fue el primer rey de Israel, cuando nos referimos a él. Y vea lo que dijo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. El Señor le dice a Samuel, escuche ese, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y ahí dice, ¿por qué? Porque se ha vuelto, dice, de en pos de mí. Y dice, y no ha cumplido mis palabras. Se había ido de Dios. No fue obediente a los mandamientos de Dios. Hay otro rey que se llama Amasías, otro rey que también se volvió apóstata, porque dice, Segunda de Crónicas, capítulo 25, los versículos 14 y 15, dice, cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándoles y quemándoles incienso. Por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías. Y el versículo 27 dice, desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, dice, se trató una conspiración contra él en Jerusalén. Entonces Amasías huyó a Laquis, pero le persiguieron y allí lo mataron. ¿Por qué? Porque ese había sido el mandamiento del Señor. Punto número 3 en esta introducción. Ni la apostasía es nueva, ni la actitud de Dios frente a ella lo es. Lo dije hace un momento, es el pecado más serio. ¿Por qué? Porque es la forma más deliberada y voluntaria de incredulidad. ¿Por qué? Porque un apóstata es aquel que ha conocido la verdad, aquel que se le presentó el evangelio, aquel que en un momento estuvo allí, se le predicó la verdad, se le dijo que Jesucristo salva, que Jesucristo perdona, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que no hay otro camino al Padre si no es por medio de Jesucristo. Todo eso lo conoció, pero no lo recibió. Entonces, es una decisión deliberada, es una decisión voluntaria de rechazar la salvación que Dios da. La apostasía no es un pecado de ignorancia, sino que es un pecado de conocer la verdad. Y si conocemos la verdad y la rechazamos, usted está rechazando a Cristo. Ese es el subtema de ahora, rechazar a Cristo. Apostasía, rechazar a Cristo. Por eso yo le digo, si usted está aquí en esta mañana y usted está escuchando la palabra de Dios y usted está escuchando que Cristo salva y usted se va sin Cristo, usted está rechazando a Cristo, usted está rechazando la verdad. Pero ¿qué pasa con lo que nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo? Si usted ha dicho que ha recibido a Cristo y verdaderamente no vive la verdad, sino que se va, vamos a decir, en pos de otras cosas que le edifiquen, de cosas que no son de Dios, déjeme decirle, usted también puede caer de una manera sin darse cuenta. Entonces la apostasía no es un pecado de ignorancia, sino de la verdad conocida. Es conocer la verdad y rechazarla. Quiero un ejemplo de una manera bien, que no podríamos encontrar otro mejor, de un apóstata. Es el ejemplo de Judas. Judas Iscariote. A Judas, él estuvo expuesto a la verdad, al amor y a la gracia de Dios como ninguno de nosotros. Él conocía al Señor en la intimidad. Judas, hermanos, era uno de los 12
discípulos. Judas anduvo aproximadamente 3 años cerca del Señor. Había creído, porque si no hubiese creído no hubiese andado con Él. Había sido apóstol de Jesucristo. Judas vio los milagros del Señor. Judas vio, le digo, lo que ninguno de nosotros hemos visto. Judas experimentó estar cerca del Señor de una manera. Pero ¿sabe qué sucedió al final de todo eso? Después de estar expuesto de una manera tan cerca del Señor, Judas rechazó la verdad. ¿Y qué hizo? Y se convirtió en un apóstol. ¿Por qué? Porque la avaricia, el amor al dinero, pudo más que el amor a Dios. Y eso sucede en este tiempo, en aquellos que están en la iglesia. La avaricia, el amor al dinero, el engaño de las riquezas, puede más que el amor de Dios. Es una realidad. Acuérdese el pasaje que leímos, dice, muchas veces yo les digo, yo se les conté el testimonio de Giancarlo, no sé si lo conté en general. El día que que él vino conmigo, hermano Walter, yo quiero hablar con usted y quiero que ya tomé la decisión. Él tomó la decisión de que se iba a ir al ministerio, allá donde se le estaba abriendo una puerta. Y oramos y estuvimos contentos porque ya habíamos estado platicando. Pero ese día, antes de irnos, porque él había estado aplicando en trabajo por muchos meses, él tenía un negocio donde vendía celulares y el negocio se le había venido abajo, entonces él quería buscar otro trabajo y empezó a aplicar. Estaba aplicando por 6 meses y ya oramos y nos pusimos de acuerdo que él se iba a ir allá donde está ahorita ministrando, donde Dios lo había llamado. Pero yo sentí en mi corazón decirle estas palabras a Giancarlo. Y le dije, mira Giancarlo, le digo, no te vayas a sorprender, le digo yo, que en estos días o en esta semana que tú ya tomaste la decisión de irte, te vayan a llamar para un trabajo. Y ya nos despedimos y como a la hora me llama Giancarlo y me llama y lo escuché que se estaba riendo. ¿Sabe qué, hermano Walter? Me dice, me acaban de llamar de un trabajo. Pero él dijo que no, porque él ya habíamos orado, él ya le había confirmado allá al pastor donde él iba a trabajar. Pero quiero decirle que él tenía que tomar la decisión. Muchas veces Dios permite esas cosas para probarlo, que si verdaderamente amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Amén. Él nos ha dicho, Giancarlo, hermano, no es fácil, yo no los quiero dejar, yo amo la iglesia, Cristo vive. Mire, hace 2 días me mandó un mensaje que va a venir y me dice, hermano Walter, lo quiero mucho, me dice. Él nos extraña, pero ahí es donde verdaderamente nosotros, le digo, tenemos que tomar la decisión de servir al Señor. No es fácil. Él tal vez estuviera cómodo acá, recibiendo un trabajo, estando acá con los hermanos que han crecido, con los jóvenes, pero no. Tenemos que ser valientes en la decisión de todo esto. Refiriéndonos al contexto que estamos hablando de Judas, le digo, tan cerca, tanto tiempo, mirar milagros con sus propios ojos, pero no fue suficiente. Le voy a decir algo, porque si cuando tenga la oportunidad lo voy a predicar, porque se lo voy a decir y se va a quedar un poco ahí como... Usted sabe que la fe, que los milagros no producen fe. ¿Ha escuchado eso? La fe produce milagros. Amén. Y mire, le voy a dar un ejemplo para no dejarlo ahí. ¿Qué dijo el hermano Walter? Mire, el pueblo de Israel vio tantos milagros que en vez de volverse verdaderamente adoradores de Dios,
se volvieron caprichudos y de una manera, por decirlo de una manera, rebeldes en contra de Dios. A ver, no, le digo, y un día se los voy a predicar detalladamente con los ejemplos que los milagros no producen fe. Y en el Nuevo Testamento lo miramos, Dios hizo muchos milagros a través. Lo que sí dice, cuando Nicodemo va a Jesús, le dice, mire, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Amén. Él estaba reconociendo que había un poder. Nuestra fe mueve el poder de Dios. Amén. Cuando la Biblia dice, mire, lo dije el otro día, el Señor le decía a las personas, mira, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Nunca he visto tanta fe como la que estoy viendo en este hombre, refiriéndose al centurión. Amén. Entonces, a través de la fe producen los milagros. Pero le digo, ¿por qué le estoy refiriendo a esto? Porque lo que vio Judas, lo que vivió, lo que experimentó, era para que nunca él se apartara del conocimiento de la verdad, nunca se alejara del Señor. Amén. Entonces, porque ¿qué sucede? Podemos decir, la historia de Judas es la contradicción a la excusa de muchos, usual. Hay algunos que dicen que quieren ser como Tomás. Dice que si yo viera más cosas o tuviera más luz o más evidencias, entonces yo me mantendría en la fe. Mire, Judas tenía la evidencia perfecta, tenía la luz perfecta, tenía el ejemplo perfecto a Jesucristo. Vivió alrededor de 3 años con la verdad encarnada, la vida encarnada, sin embargo le dio la espalda al único que es la verdad y la vida.